Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre un ensayo que realicé acerca del tema problemas de la epistemología. Bueno, mi nombre sería Alexandra Jurado Zambrano. Este ensayo es de la materia filosofía. Bueno, comenzamos. Bueno, el resultado de aprendizaje de este tema es resultado de aprendizaje, identificar la importancia de las posturas epistémicas en la construcción del paradigma educativo del área de la profesión. Antes de comenzar con la explicación, con la breve exposición, yo tengo una frase que compartirles. La frase es: la verdad es poder. ¿Qué nos inculca sobre esta frase, la verdad es poder? Que cuando nosotros decimos la verdad, nos va bien, obramos en la vida, como por ejemplo, si escalamos y si somos simple y llanamente honestos con nosotros mismos y con las demás personas referente a la sociedad. La verdad, muy claro lo dice esta frase, la verdad es poder. Es poder porque al ser humano lo construye simplemente con la verdad y con recursos que día a día ellos fomentan. Bueno, comenzamos con la exposición. Sería la introducción del ensayo. El problema de la epistemología. Como sabemos, la epistemología es una rama de la filosofía, en donde abarca conocimientos científicos, conocimientos sistemáticos, complejidad interna a la pedagogía. También podemos decir que la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo que en el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento. La epistemología también se relaciona con justificaciones y tipos de conocimiento que llamamos justificaciones que el ser humano puede encontrar sus creencias, virtudes, fortalezas, debilidades, en donde es complementario saber que existe la problemática de este sistema. Cuando nosotros nos enfrentamos con problemas cognitivos, el conocimiento da mucho de qué hablar porque a base de la enseñanza que aprendemos día a día, hay enseñanzas que realmente son buenas y hay otras que no son tan efectivas. Y obviamente las que son positivas las ponemos en práctica en nuestro diario vivir. Así, para que nosotros no perdamos nuestras costumbres, nuestros hábitos, las diferentes cosas que vemos alrededor de nosotros. También les quiero hablar sobre la epistemología en la educación. ¿A qué llamamos cuando hablamos de educación? Bueno, la educación es el medio que va descendiendo en generación, que va ascendiendo en generación, y pues esto cumple un papel muy importante en nuestro aprendizaje comunicativo. Por otro lado, también existe
en la educación, nuestra enseñanza y aprendizaje, cómo manejamos la manera de comunicarnos, de transmitirnos diariamente con las personas, si nos defendemos a la hora de expresarnos ante un público, ante una sociedad entera, se podría decir así. Hay un recurso llamado memorización que juega un papel, digamos, nos juega un papel no tan bueno, porque sí, por otro lado, es efectivo porque a raíz de esta memorización nosotros igual nos deja un legado de enseñanza y pues tampoco podemos solo vivir de memorando las cosas porque nos juega mal a cada uno de nosotros. A cierto punto nomás nos centraliza, ¿no? Bueno, en el desarrollo, la epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida al contexto de ciencias. Su función es analizar los preceptores que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. La epistemología, por otra parte, suele ser vinculada a la filosofía de la ciencia, aunque esta es bastante más amplia. Ciertas cuestiones metafísicas, por citar un ejemplo, que forman parte de la filosofía de la ciencia y no son objeto de estudio de los epistemólogos. En el desarrollo podemos encontrar todo el análisis que nos enfocamos sobre este tema. Ciertamente buscamos de citar autores que realmente prioricen y y que sean verídicos sus contenidos, ¿no? Entonces, existen también los problemas de la epistemología, como son el problema de la demarcación científica. Ese es un problema, la epistemología se plantea algunos problemas que son los siguientes: el problema de la demarcación científica, el problema del crecimiento de la ciencia, el problema de la validez del conocimiento científico, el problema del método o la lógica de la investigación científica, el problema de la demarcación. Vamos a hablar sobre el problema de la demarcación científica, que es uno de los problemas de la epistemología, valga la redundancia. Nos dice que el problema data más o menos del momento en el cual la ciencia y la religión alcanzaron una independencia sustancial una de la otra en 1987. En 1874, el influyente historiador de la ciencia John William Draper publicó su historia del conflicto entre religión y ciencia. Él redacta que la historia se desarrolló científicamente como una guerra contra la religión. Muchos autores franceses y británicos asocian el término epistemología con el español que se llama nociología o teoría del conocimiento, que también podemos encontrarlo así. Y es una rama de la filosofía que aborda los conocimientos generales, conocimientos filosóficos, conocimientos científicos, etc. Bueno, en la conclusión es parte de la introducción y el desarrollo. Entre esas dos partes sacamos nuestra conclusión sobre el tema. Bueno, en conclusión, el problema de la epistemología es la esencia de la ciencia en contrato al conocimiento epistemológico, como son también de los otros, los afirman los numerosos libros que aluden a la psicología, como saber de la conducta humana, el comportamiento del hombre. Ya gracias a las acciones que realizamos, el hombre está constituido por el saber, por conocer, al accionar cada día y también descubrir nuevas fuentes de descubrimientos
tal cual sea científicamente como experimentalmente. Y bueno, ahí están las bibliografías en donde citamos nuestros autores que nos dieron prioridad a este tema. Y este fue mi ensayo sobre el problema de la epistemología. Pues les agradezco su tiempo compartido y muchas gracias.